Este capítulo es un regalo para los que hacemos deporte. El entrevistado es Diego Rodríguez, kinesiólogo del circuito ATP y docente de prevención de lesiones que viajó por años trabajando con tenistas como Juan Martín del Potro y David Nalbandián. Acá Diego, desde Argentina, nos advierte que tienes que estar bien físicamente para hacer deporte y no pensar que hacer deporte me hará estar bien físicamente, como muchos lo piensan. Porque aunque no parece, el pádel es un deporte violento y el que no se cuida tiene fecha de vencimiento. Pesquen lápiz, papel y tomen nota de esta valiosa charla que nos regala el gran Diego Rodríguez aquí en Rey Pádel. Rey Pádel con Manuel Mayra. Diego Rodríguez, muy bienvenido a Rey Pádel, un gusto conversar contigo y que nos traspase un poco de tu gran experiencia en deportes de raqueta. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto, Manuel, poder estar conversando contigo. Diego, lo veía y lo escuchaba en una de tus entrevistas, decías que el tenis es un deporte violento. Te pregunto, ¿el pádel es un deporte violento? Sí, como todo deporte, exige que uno esté preparado físicamente para la alta exigencia que tiene. El término violento está dicho en un contexto en donde si de pronto uno no se preparó físicamente para un esfuerzo, el deporte puede ser un factor de riesgo más para generar lesiones. Y es lo que se ve en la práctica. Muchas personas que practican y disfrutan este deporte, pero acarrean un sinfín de lesiones que muchas veces son difíciles de tratar. Porque el deporte está asociado a bienestar, a mejorar la calidad de vida, pero tú también lo decías por ahí que el deporte no es un remedio. Exactamente. Lo que hay que tener en claro es que el deporte no es un medicamento o un remedio que me lo prescriben para que yo esté sano. No, definitivamente no. El deporte ha sido creado y concebido con un aspecto competitivo, social, muy interesante, pero que no siempre va de la mano con la salud. Entonces, si yo a una determinada edad de mi vida practico un deporte pensando en que eso me va a ayudar a estar más saludable, no necesariamente es así. Para que el deporte contribuya a la salud, que de hecho puede hacerlo, porque tiene movimiento y el movimiento es salud, tiene que cumplir con ciertas características. Y una de las más importantes, que la mencionaba antes, es que yo tengo que estar bien físicamente para hacer deporte y no utilizar el deporte para tratar de mejorar físicamente, porque esa ecuación de esa manera no da resultado. De hecho, Diego, llevándolo al extremo, el alto rendimiento dicen que es nocivo para el cuerpo. ¿Es así? ¿Estás de acuerdo, Diego? El alto rendimiento busca siempre romper los límites. Ese límite puede ser o ganarle a otra persona o romper un récord o ir por la gloria. Ese límite, cuando se rompe, por lo general también acompaña un esfuerzo físico que también supera el límite. Los deportistas de alto rendimiento están preparados para eso y asumen los riesgos, pero el deporte de alto rendimiento estamos convencidos de que no es salud y todo el tiempo utilizamos la prevención para tratar de minimizar el impacto que produce el alto rendimiento tanto cuando se practica como cuando se retira. Y para estirar también la vida útil del deportista, ¿no? Absolutamente. Nosotros estamos viviendo la posibilidad de ver a deportistas de más 35 años compitiendo en el alto rendimiento. Yo como argentino tuve la posibilidad de seguir la carrera de Manu Ginóbili, de conocer su equipo de trabajo, su kinesiólogo, que a un altísimo nivel estuvieron trabajando, me refiero a la NBA, estuvieron trabajando durante muchos años para que cerca de los 40 años de edad el deportista podía seguir siendo competitivo. Entonces, claramente el poder trabajar con prevención tiene el gran objetivo, la gran misión de alargar la vida útil de un deportista de alto rendimiento. Los otros días le preguntaron a Djokovic en el tenis, a Nole, le preguntaron qué era jugar con jóvenes. Y él dijo, ¿qué significa ser joven? Porque los 35 son los nuevos 25.
Es decir, todo se ha corrido 8 o 10 años para adelante y eso en parte ha sido, primero, por la toma de conciencia de los deportistas y segundo, porque han aparecido herramientas de prevención que están haciendo que la vida útil de un deportista de alto rendimiento se alargue hasta donde ellos lo puedan tolerar. Interesante, Diego, porque eso aplicado al pádel explica que, por ejemplo, un Juan Martín Díaz, un Fernando Velasteguín estén compitiendo al más alto nivel, sobre los 40 años y con chicos por ahí que tienen veintitantos. Bueno, lo decías tú, ellos trabajan la prevención fuertemente. En el mundo aficionado hay muy poca gente que trabaja la prevención y yo, por ejemplo, nunca he escuchado a alguien que vaya al kinesiólogo para prevenir, sino que va porque algo le apareció, alguna lesión tiene. ¿Cuál es tu sensación como kinesiólogo? ¿Hay gente que ya está haciendo ese trabajo o es muy poca? Sí, cada vez más. Yo creo que el gran aprendizaje, el cambio de paradigma que hubo estos últimos años es ese justamente, que el deportista toma conciencia de que se tiene que cuidar para poder alargar su vida útil y sobre todo disfrutar dentro de la cancha. Por lo general, el pádel es un deporte que se lo considera menos exigente y más social, y esto no es tan así. Yo creo que cada deportista cuando entra a la cancha, entra para dejar el máximo y no saber exactamente cuánto tiempo va a estar adentro de la cancha. Con lo cual, nosotros cuanto mejor nos preparemos en cuanto a preparación física, a prevención de lesiones, alimentación y, ¿por qué no, todo lo que tiene que ver con el avance de las terapias biológicas regenerativas que nos aporta la medicina? Todo ese combo de elementos, cuando están bien dosificados, bien elegidos y con profesionales responsables del tema, eso genera a largo plazo sería como tener una reserva de energía que ante la exigencia física te permite responder satisfactoriamente. Pero el cambio de paradigma de los últimos años ha sido ir al kinesiólogo o al fisioterapeuta sin estar lesionado, justamente porque como el kinesiólogo conoce la lesión y conoce los factores de riesgo de la lesión, qué mejor que minimizarlos o eliminarlos previamente para no pasar por toda esa fase desagradable que significa estar lesionado y que el deportista no está preparado para eso. El deportista está preparado para competir, no para estar lesionado. Diego, hay un concepto y una explicación que diste en una charla que tiene que ver con los orígenes de muchas lesiones en los deportes de raqueta, que muchas veces las lesiones están en el brazo, en el hombro, ¿no es cierto? Pero que el origen está en las caderas, que todo se centra ahí, la importancia de las caderas. ¿Nos podrías explicar eso? Porque me parece alucinante que uno a veces busca la explicación mucho más cerca del lugar físico de la lesión y por ahí está mucho más lejos. Sí, es así. La mayoría de las lesiones aparecen en una región del cuerpo que no necesariamente va a coincidir con el origen o la causa. Todos los deportes, incluidos el pádel, el tenis, son gestos deportivos, gestos biomecánicos que se basan en un concepto de transferencia de fuerzas. Uno, por lo general, en un muy buen apoyo de los pies, transfiere fuerzas en forma ascendente hacia la paleta o hacia la raqueta. Para transferir fuerzas hace falta utilizar cadenas cinemáticas de movimiento. Como toda cadena, esa transferencia de fuerza va pasando por diferentes eslabones, entiéndase el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, la zona media, etcétera, hasta llegar a la mano. Esos eslabones todos tienen que funcionar y aportar lo suyo. Algún eslabón aporta más movilidad, otro aporta más estabilidad, pero el conjunto hace que esa transferencia de fuerza sea efectiva y uno golpee la bola de la manera más apropiada posible. Uno de los eslabones que solemos encontrar que están en disfunción, por ejemplo, en un dolor crónico del codo derecho, es la cadera contraria, la izquierda, porque justamente en la transferencia de fuerzas,
cuando se produce una rotación del tronco para generar un golpe de smash, de volea, o simplemente cualquiera de los golpes que podemos observar dentro de la pista, de la cancha, nosotros observamos que se transfieren fuerzas de una cadera de un lado al hombro del lado contrario. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un dolor que es crónico en una articulación que está alejada, que es distal, muñeca, codo, hombro, siempre investigamos las caderas porque encontramos ahí zonas rígidas, hipomóviles, con falta de estabilidad, que no transfieren la fuerza correctamente, y consideramos que en un dolor crónico, si no se toma en cuenta toda la cadena cinemática y no se toma en cuenta todas las dimensiones de ese ser humano, ese dolor crónico va a ser muy difícil de ser abordado. Un mini break en la conversa con nuestro partner TonyBet, un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En TonyBet puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram @TonyBet_CL y juega responsablemente en TonyBet.com, porque los mejores deportes están en TonyBet. Y respecto a la prevención, está la flexibilidad, me imagino, la elongación. ¿Nos podrías traducir un poquito en fácil cómo hacer esta prevención? Me imagino que siempre con un especialista, pero ¿de qué se trata esto? ¿De alargar los rangos de flexibilidad y qué más, Diego? Sí, es un mundo casi infinito y muy apasionante el de la prevención. Yo utilizo siempre una hoja de ruta que tiene objetivos. La prevención tiene objetivos muy concretos, muy claros y medibles, que se pueden valorar. Esa hoja de ruta tiene 6 pasos. El primer paso es lo que se conoce como conciencia corporal, también llamada técnicamente interocepción, que es que yo pueda reconocer partes de mi cuerpo que o se mueven bien o no se mueven bien, o están débiles, o no las utilizo al 100% de sus posibilidades. Luego está el segundo recurso, que es la respiración. Por lo general, uno considera que respira bien hasta que empieza a entrenar la respiración y se da cuenta que tiene mucho para mejorar. El tercer recurso es lo que llamamos Y ahí, el, Diego, el- que es alucinante lo de la respiración, porque es un mundo que además ayuda en el pádel a tomar buenas decisiones, en el tenis también. Lo hemos visto acá en Nico Yarri, por ejemplo, que trabajó especialmente el tema de la respiración y bueno, ha obtenido los mejores resultados de su carrera coincidentemente. es fundamental. ¿Por qué? Porque si vos tenés una buena respiración, todo tu cuerpo, cada músculo, cada órgano, cada célula de tu cuerpo va a recibir el oxígeno suficiente para poder generar energía. Si tu respiración no es óptima y incluso uno no se da cuenta que la respiración no es óptima, la falta de oxígeno te hace entrar en un sistema energético que no es tan rentable, que tiene productos de desecho, y vos lo vas a percibir como fatiga. Esa fatiga puede ser local, puede ser general, puede ser mental. Es decir, la fatiga es uno de los elementos que uno intenta evitar todo el tiempo para que el rendimiento físico y la toma de decisiones uno las mantenga óptimas a lo largo de toda la competencia. Vuelvo a decir que la respiración, perdón, es algo que es subestimado porque se considera que ya viene desarrollado de fábrica. Y en realidad nos damos cuenta que por motivos psicoemocionales, algunos deportistas son más respiradores bucales, otros no han entrenado nunca el principal músculo de la respiración, que es el diafragma, etcétera, muchos motivos. La respiración no es óptima, no es ideal. Es decir, trabajé y potencié muchos grupos musculares de mi cuerpo, pero me olvidé de uno muy importante, que era el diafragma. Entonces, el poder trabajar la respiración a mi máximo potencial en todas las posibilidades que tiene, hace que vos evites la fatiga. No tener fatiga te da lucidez en la toma de decisiones. Es muy difícil decidir algo cuando uno está cansado y le falta el aire, pero también
evita hasta las lesiones más simples como pueden ser las contracturas, ya que las contracturas y los dolores musculares post-esfuerzo están muy relacionados a la falta de energía. Por lo tanto, empezar respirando bien y adaptar mi respiración a la exigencia física, para mí es algo que se vuelve imprescindible en prevención y por eso lo tenemos en un segundo lugar como algo sumamente prioritario para el deportista de alto rendimiento o recreacional. Wow, tremendo, Diego. Después es muy importante trabajar lo que se conoce como el sistema facial, que es unas envolturas de tejido conjuntivo que tenemos en todo nuestro cuerpo y que de una u otra manera van dando nuestra forma, nuestra postura. Y también pueden darnos las disfunciones posturales. Yo considero que cuando hay disfunciones posturales es el terreno más predisponente para tener, por ejemplo, una tendinitis, una tendinopatía, una entesis, una entesitis, es decir, sufrimientos de tendones o de inserciones de tendones porque existe en la vecindad de ese tendón una disfunción postural. Por lo tanto, el trabajo sobre el sistema facial, que lo hacemos mucho con técnicas de flexibilidad y de alargamiento, eso es clave, clave para evitar las patologías que asientan fundamentalmente en el cuero, en lo que se considera el tejido facial, que son envolturas de músculos, tendones, inserciones de tendones y una parte que es clave, que se llama la unión miotendinosa, que es el lugar por excelencia donde se suelen dar los desgarros musculares. Es un mundo esto el de la prevención y también me gustaría que compartieras un poquito del mundo de la prevención de los deportistas de alto rendimiento. Tú tuviste el lujo de ser parte del equipo de David Nalbandián, de Juan Martín del Potro. ¿Cómo estos tremendos deportistas enfrentan la competición, la previa a la competición? Bueno, vale aclarar que el deportista de alto rendimiento vive para esto. Es gran parte de su vida. Por lo tanto, por darte un título, un fisioterapeuta o un kinesiólogo interviene de 3 a 4 veces por día con un deportista de alto rendimiento. Y en cada intervención tenemos objetivos muy claros, muy concretos para desarrollar. Desde una activación a primera hora de la mañana, a un proceso regenerativo y de vuelta a la calma a últimas horas del día, en el medio ocurren un montón de eventos y de oportunidades para poder trabajar en prevención. Hoy, el deportista de alto rendimiento lo que busca en un kinesiólogo, en un preparador físico, es la prevención de lesiones. Porque pensemos que una vez que se produce un desgarro, una vez que se produce una inflamación de un tendón, ya el deportista no tiene la posibilidad de seguir compitiendo. Y eso, para muchos deportistas que han invertido toda su vida en esto, es algo demasiado costoso. No, yo podría darte muchos ejemplos de cuál es nuestro rol como kinesiólogos, pero es un tema sumamente extenso. Lo que sí podría decirte es que cada vez que podemos, hacemos algo para prevenir. Diego, y esto es relativamente nuevo porque yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Marcelo Ríos, que él en una entrevista dice que él jamás en su carrera elongó y se comía una pizza antes del partido con una bebida. Entonces, esto ocurrió hace 20 años, él llegó a ser número uno, pero se retiró a los 27 también. Exacto. A veces en el tenis de alto rendimiento hay muchas teorías. Creo que hay tantas teorías de prepararse para competir o de los cuidados fuera de la pista, hay tantas teorías como deportistas han competido y han sido exitosos. Lo que nosotros podemos medir es básicamente el resultado de eso. Es decir, resultados a corto plazo serían cuántos torneos ganó ese deportista, qué objetivos alcanzó ese deportista. Y a largo plazo es si después pudo seguir teniendo calidad de vida. Es decir, si a los 20 años
no se alimentaba bien y no elongaba, habría que ver qué pasa con ese deportista en cuanto a los resultados que consiguió, porque ¿qué es el alto rendimiento? El alto rendimiento es conseguir lo máximo que vos podés con lo tuyo, con tu propio potencial. Entonces, es muy difícil que te compares con otra persona, porque cada uno tiene su propio potencial. La gran pregunta que podemos hacernos es, ¿pero cada deportista tocó su techo? ¿Tocó su máximo potencial o le quedó un resto por dar? Eso no lo sabremos nunca. Entonces, yo creo que hay muchas teorías, pero lo importante es ver resultados. Es decir, cantidad de torneos ATP o objetivos a nivel de Copa Davis, etcétera, etcétera. O cantidad de semanas competidas en un año, o edad en la cual se retiró. Porque si un deportista hace 20 años se retiraba con un promedio de edad 26, 27 años, y hoy que hemos empezado a hacer otro tipo de cuidado del deportista, se retiran más 35, 40, evidentemente algo ha mejorado en la salud. Y yo creo que hoy no nos podemos dar el lujo de no hacer los cuidados mínimos necesarios pensando siempre en su salud, porque eso se va a trasladar tarde o temprano en resultados. Yo siempre digo, si no hay un deportista disponible, no hay resultados. En cambio, obtener buenos resultados no te garantiza que vas a estar sano. Para cerrar, aquí en Chile y en otras partes del mundo hay muchas personas que están jugando al pádel y de manera muy frecuente porque es algo entretenido, es generoso para gente que por ahí no tiene un muy buen estado físico, lo puede jugar igual, lo pasan bien y empiezan a jugar 2, 3 veces a la semana. Quizás hay gente también que no tiene un historial deportivo. ¿Qué consejo les darías tú a esas personas que están jugando mucho pádel, pero por ahí no se han preocupado nunca de ir a un kinesiólogo o de ir un poco más allá que jugar en la cancha? Bueno, yo siempre celebro todo tipo de deporte y motivo a las personas para que lo hagan, porque básicamente soy un convencido que la lesión más grave que te pueda generar el deporte siempre es preferible, o al menos yo la prefiero, en relación a la más leve que puede tener un sedentario. Es decir, toda lesión que ocurra en una cancha de pádel la vamos a poder solucionar sin gravedad. En cambio, una lesión leve de un sedentario puede generarle hasta riesgo de vida. Con lo cual, el consejo que sí les tengo que dar es que si quieren hacer deporte como el pádel, pero disfrutarlo y poder hacerlo hasta la edad que uno quiera, tener un examen predeportivo, tener un alta deportivo para poder hacerlo tomando en cuenta todas las prevenciones que tienen a nivel cardiovascular. Y a su vez, cuidándose físicamente con una buena preparación física y un buen cuidado de prevención de lesiones, ese consejo básicamente lo que les va a dar es disfrute del deporte. Porque yo puedo jugar al pádel, pero al otro día quizás tengo dolores para ir a trabajar. O puedo jugar al pádel, pero solo una vez por semana porque después quedo lesionado 3 días. Entonces, cuidado, prestemos atención que muchas veces el deporte no va acompañado del disfrute, del bienestar, de pasarla bien, porque el costo es muy alto. El hecho de poder cuidarse, vos siempre vas a poder ver que hay otro deportista que no se cuida y compite con vos. Pero si vos tenés la suficiente responsabilidad y paciencia para observar lo que ocurre a lo largo del tiempo, vas a ver que si vos te cuidás, no solo vas a disfrutar de ese deporte, sino que lo vas a poder hacer por el tiempo que vos lo desees, a ese y a otros deportes. En cambio, el que no se cuida tiene fecha de vencimiento para ese deporte y lo vas a poder observar en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, etcétera. No hay que tener dudas de que estar bien físicamente y tener un plan de prevención es imprescindible hoy día para que ese deporte también sea acompañado del disfrute y el bienestar.
Diego, muchísimas gracias, muy valiosa información, tremenda charla que nos has regalado aquí en Rey Padel y nada, muy agradecidos y dejarte el espacio para que pongas tus redes sociales, nos cuentes dónde acercarse a ti, haces talleres muy interesantes ahí también he visto en tus redes para que la gente también se entere y pueda acercarse, Diego. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar de estos temas porque son apasionantes y creo que muy necesarios en la comunidad, en nuestra sociedad en general, no solo con los deportistas de alto rendimiento. Bueno, a mí me pueden seguir por Instagram, que es la red social que más utilizo. Comparto muchísima información, tanto de talleres. Hacemos formaciones y talleres que son online, que son abiertos, porque buscamos promocionar la salud y no solo la enfermedad o la lesión. Entonces hacemos talleres abiertos para que la gente se acerque al kinesiólogo y entienda de qué va la cosa. Así que a través de mi Instagram, que es muy simple, es mi apellido Rodríguez, pero solo con las consonantes, rdrgz.diego, sería como rodríguez.diego. Nada, ahí los espero para seguir aumentando esta comunidad, que cada vez somos más los que charlamos estos temas y nada, nos exponemos de alguna manera ante la sociedad para contarles un poco para qué sirve un kinesiólogo y la importancia que tiene de estar sano, de estar saludable. Muchísimas gracias y hasta siempre. Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1:30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram @ReyPadel.